La reforma previsional, por DNU saldría la reforma con un quiebre en Cambiemos, porque ya la diputada de Cambiemos, Elisa Carrió, dijo que no lo va a apoyar, pero el DNU sería la forma en la que el gobierno saldría del Congreso, porque el decreto efectivamente saltea lo que es la discusión en la Cámara Baja o una vuelta a la Cámara Alta. Sería con un cambio de fórmula y un bono para marzo. Decimos, por supuesto que si es así, estamos yendo ya a un esquema de democracia restringida. Nadie puede hacer un DNU para el sistema de seguridad social de la Argentina. Puede hacer un decreto de necesidad de urgencia para algo que le falta, para alguna cosa puntual, pero para rearmar el sistema de seguridad social en Argentina, ya esto pasa de castaño oscuro y empezamos a tener problemas serios con la democracia. ¿Es legal en el medio de una ley que se estaba conversando, independientemente de si uno esté de acuerdo o no, que ya tenía media sanción? No es legal. Es anticonstitucional. Nadie puede rearmar. Cuando hablamos del sistema de seguridad social estamos hablando de la estructura jubilatoria que cubre a los 44 millones de argentinos. En ese esquema, hacer eso por decreto, que a alguien por decreto se le ocurre, esta es la nueva fórmula, así es como se ajustan las jubilaciones, es una locura absoluta. No entiendo quién está asesorando al gobierno, pero así como lo de Patricia Bullrich es irresponsable absolutamente por la represión, el que se le ocurrió este decreto es un irresponsable absoluto. Lo mencionaba Darío, y según con la información que cuento también, por supuesto que no sería la ley que votó el Senado y no sería tal cual pensaba que se apruebe en la Cámara de Diputados, sino que se va a presentar de cara a la sociedad como una reforma. Pero es matizar, la ley original, pero a través de un decreto. Es un engaño. Pero que no se puede hacer como decreto, y además ya vienen jugando con eso. Alguien dijo inflación, después uno dijo no, inflación más el 5% del crecimiento, después dijeron no, inflación y el 30% de los salarios, ahora tocará un poquito más, pero no se puede reformar la estructura de seguridad social de la Argentina a través de un decreto. Lo dijo Daniel Arroyo. Sí, yo te quería consultar, digo, que esto salga por DNU, por decreto, en el marco de una tríada de reformas que se presentó como integral, no solo que tenía que pasar por el Congreso, sino como integral, que salga una de las reformas aislada por DNU, también rompe el esquema previo que se había pensado, lo digo desde la propia lógica del gobierno, y lo otro que te quería consultar es tu opinión sobre, como dijo recién Darío Gaño, este bono compensatorio a marzo que directamente reconoce, le está diciendo a todos los jubilados que van a perder. Entonces, por ende, este DNU, que es un recorte, les va a dar un bono. Más allá de eso, lo que dicen es, está firmado y son horas, instancias decisivas de negociación para saber si se saca sí o si no, la firma está y hay que ver si las negociaciones para dónde van. Son horas claves ahí. ¿Pero negociar con quién? No, en la interna de Cambiemos, porque lo que dice... O con nadie, al contrario. No, lo que dice Carrió efectivamente es algo fuerte, donde ahí va a poder cambiar todo. Si sale o no sale, va a también poder tener un quiebre o una interna muy importante a partir de ahora en Cambiemos. O sea, el quiebre, con la información que vos tenés, Darío Gaño, ya está establecida. Ya estuvo establecida desde los orígenes de la unión de Elisa Carrió con el PRO, pero en el medio de la fusión, si uno se remonta solamente a la jornada de hoy, Elisa Carrió en una declaración le pide a Patricia Bullrich que pare y la represión continuó y sigue habiendo disturbios y represión en pleno Congreso. Si vamos un poco atrás, Elisa Carrió no estuvo de acuerdo inicialmente con el cálculo que se hacía para el cobro o el pago de las jubilaciones. Después la convencieron y salió con ese, a esta altura, famoso tuit donde dijo que después iba a explicar cuáles eran los beneficios. Hoy se manifestó claramente de acuerdo con el operativo de seguridad. Primero intentó una defensa, luego dejó salir a la verdadera Elisa Carrió y ahora, ante los rumores de la firma del decreto de necesidad de urgencia y evidentemente no habiendo formado parte de la reunión, con su tuit dejó bien en claro cuál es su posición frente a la posibilidad. Por algo, seguramente por algo, la CGT todavía no hizo su conferencia de prensa.
cuando ya se sabía que iba a dar explicaciones, porque todavía está abierta la posibilidad del paro. Uno imaginaba que con lo que había ocurrido hoy, que no se sesionó, se iba a terminar levantando, pero evidentemente esto habrá sido un rumor desde hace algunas horas y una necesidad que el gobierno quiere hacer, sea cual sea el precio que tiene que pagar. Bien, ahí me confirman que efectivamente está la firma, que lo va a sacar, que se va a comunicar en las próximas horas y que lo que yo decía, las discusiones o lo que tiene que ver con las negociaciones también con el ala que viene de Lilita Carrió. Ella tuiteó que ella, pero la coalición cívica también estarían en contra. Bueno, van a ser horas clave. De nuevo, no sabemos todavía cómo, por eso se fue Macri de la reunión, porque ahora quedaron con el detalle, lo fino, Nicolás Dujovne, Rogelio Frigerio, viendo cuánto aumento será. Ahí tenemos a todos los que analizan cuánto más recibirán los jubilados o menos. Pesos más, pesos menos, va a ser un año complicado para los jubilados, ya lo sabemos. Si tienen un bono en marzo, será menos complicado de lo que iba a ser, pero ya la discusión se corre de eje, ¿o no? A ver, pero para ser claros, no se puede por decreto reformar el sistema de seguridad social argentina con bono, sin bono, con un puntito más, un puntito menos. Estamos hablando del principal punto de organización de la estructura del Estado en la Argentina. Y no podemos estar pendientes del humor de Carrió para ver si sí, si no, si más o menos, si hay sesión o no hay sesión. Hay que ser un poco serios. El gobierno tiene una única alternativa, a mi modo de ver, y es terminar con esto, retirar el proyecto, ponerse a estudiar en serio cuál es el sistema previsional que necesita la Argentina y venir con una propuesta seria, estudiada, de verdad, con números, y no andar chicaneando y viendo si le ponen un puntito acá, un puntito allá. Ojalá reflexione la cosa, digo, el nivel de responsabilidad que tiene Patricia Bullrich con la represión es el mismo que tendría alguien que se le ocurra por decreto reformar el sistema de seguridad social. Yo, reforzando lo que vos planteás, tengo los números presentes en la cabeza. Del total del gasto social que se estipula para el presupuesto 2018, el 69% son servicios sociales, y adentro de lo que se considera ese paquete que es servicios sociales, cerca del 75% son jubilaciones. O sea, traduciendo un poco lo que está comentando el diputado, se estaría modificando por decreto totalmente unilateral, una autoridad del Poder Ejecutivo, básicamente el 70% del gasto social, perdón, el 70% del total del gasto estipulado en el presupuesto 2018 estaría a merced estrictamente de la autoridad máxima de la nación, digamos, sin discusión parlamentaria. La realidad de Argentina a veces aturde. Es importante parar un poco la pelota y asegurar que hace 10 días, lo dijimos muchas veces y no me canso de repetirlo, hace 10 días parecía que este paquete estaba cerrado y salía sin complicaciones. Hoy, a esta hora de la tarde-noche, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que de ese casi seguro triunfo, el gobierno tiene una seria crisis por delante. Hoy, a esta hora, una seria crisis para resolver en un tiempo récord. Problema que no tenía hasta ayer a la tarde. Daniel, ¿crees que corre riesgo la democracia de sacarse este decreto de necesidad y urgencia? La misma gravedad que tenía nombrar 2 miembros de la Corte por decreto, que era una locura absoluta, es por decreto reformar el sistema de previsión social. Yo, si el gobierno lo hace, entiendo que entramos en un ciclo de democracia restringida, que hay un esquema democrático, pero que hay algunos factores de la democracia que no funcionan. No puede suceder esto. Esto es violar la Constitución claramente. Ojalá sea una discusión previa, un análisis, poroteos previos, y alguien le diga al presidente, miren, esto no se puede, pensemos, hagamos algo más serio. Ojalá sean esos análisis previos que no terminan de suceder. Si sucediera, la democracia se complica mucho. Y en una lectura inmediata, porque esta es información de hace minutos nada más que trajo Darío Gaño, ¿no cree que el estallido social puede llegar a ser algo a tener en cuenta con un decreto que terminará sacándose cuando el pueblo le dijo que era una reforma previsional? Es que yo creo que el gobierno está fomentando el conflicto y el estallido social. Lo que está haciendo es tirando un bidón de nafta en el medio del fuego. Claramente lo que ha hecho hoy es eso y no tiene ninguna otra explicación. Hay una sociedad que quiere que al gobierno le vaya bien, pero el gobierno parece avanzar en una dirección absolutamente contraria. Yo simplemente digo, supongo que en los borradores previos a alguno le habrá llegado la idea del decreto al presidente y a su gabinete. Ojalá reflexionen un poquito. No es eso lo que hay que hacer en Argentina, ni con bono, ni sin bono, ni con medio punto más, ni con medio punto menos. Tienen que ser serios. El mejor equipo de los últimos 50 años, que es lo que dice el presidente que tiene, hizo lo mismo que el peor. Achicó salarios, achicó jubilaciones, achicó
planes sociales. No es ese el camino, y hacer eso por decreto es una locura. Ahora, Daniel, de acuerdo a lo que vos comentás, entiendo que es desde ya tu postura y la del Frente Renovador, pero te lo pregunto ya como integrante de la Cámara Baja. Entonces, ¿no habría margen a tu criterio si el gobierno decidiera revisar el DNU en el marco de la disputa con Carrió y incrementara un poquito más esta fórmula que fue rechazada o que no llegó a votarse? ¿Habría margen para que eso se pueda discutir o ya directamente no hay margen para discutir desde ningún punto de vista una reforma regresiva en términos previsionales? No hay margen para discutir una reforma regresiva que empeore la situación de jubilados, planes sociales y pensionados. No hay margen para discutir eso. Si alguien quiere seriamente discutir un programa nuevo de previsión social en Argentina, con gusto lo haríamos, pero no es un esquema regresivo, ni con DNU ni sin DNU. Me parece que eso quedó claro. Vamos a tomar contacto con Luli Trujillo porque están los 3 dirigentes más importantes de la CGT que van a hacer una conferencia de prensa. Los escuchamos. Sí, Luciana, se esperaba que ellos aguarden la palabra del presidente Mauricio Macri, pero hubo cambio de planes. Cuando se conoció que el DNU saldría en las próximas horas, decidieron salir a hablar. Hablamos de Schmid. Los escuchamos. Ahí va. Bueno, buenas tardes. Después de estar en sesión permanente, nos volvimos a juntar hoy a partir de las 18 horas, analizando los tristes, lamentables momentos que vivimos durante el día de hoy. Repudiamos enérgicamente, primero, la militarización de todo el Palacio Legislativo. Repudiamos enérgicamente la represión sufrida por la totalidad de los trabajadores que estaban cercanos a todos los laterales y el frente de las vallas. Muchos compañeros nuestros, sin absolutamente ninguna provocación, fueron maltratados, apaleados y llegaron también a recibir balas de goma, más allá de todos los desmanes que generaron las fuerzas de seguridad de este país. Por lo tanto, primero que nada, la CGT quiere dejar bien enfáticamente rechazado, repudiado esta represión sufrida hoy por todas las personas que fueron convocadas al Palacio Legislativo para impedir que se trate un proyecto que a las miras de toda la sociedad tiene como fundamento un ajuste, y que este ajuste, que no lo dice el gobierno y que no lo dijo el jefe de gabinete en su conferencia de prensa de esta tarde, es producto de la falta de coherencia y la falta de direccionamiento económico que están llevando adelante en nuestro país. Porque las malas políticas económicas son las que nos llevan a este tipo de inconvenientes y a sufrir y a tener que soportar este tipo de ajuste. Y lo que es peor, que se haya elegido a un sector tan vulnerable como el de los jubilados para llevar adelante este ajuste. Por eso la CGT, como lo mantuvo a lo largo de todo este tiempo, el rechazo a esta reforma previsional, seguimos sosteniendo lo mismo y llamamos a todas las autoridades del gobierno y del poder ejecutivo y del poder legislativo que busquen en los que más tienen y más ganan y no en los jubilados si tienen necesidades fiscales, porque los jubilados son hoy, al igual que los compañeros desocupados, los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Es por esto que la CGT hoy, en el día de hoy, vamos a esperar a ver qué sucede, y sería lamentable que cuando la política en el Congreso les dijo que no a esta reforma, se utilice
el decreto de necesidad y urgencia para generar este acto de sustracción de los salarios a los jubilados. Así que de suceder eso, el Consejo Directivo de la CGT ha resuelto una medida de acción directa contundente en un paro a partir de las 0 horas. Y de no ser así, volvemos a repetir, convocamos a todos los actores políticos del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, a rediscutir este tema, pero que no salga por los sectores que menos tienen, que no salga del bolsillo de los trabajadores, que no salga del bolsillo de los jubilados y que salga de los que más tienen y menos tienen, como fue la rebaja a los sectores agropecuarios, como fue la rebaja a los sectores mineros, que siguen ganando importantes sumas de dinero y no generan en esto beneficio para nuestro país. Después de la marcha de ayer sobre la 9 de julio y de la gente que se congregó en torno al Congreso Nacional hoy, ¿cree usted que Macri va a firmar por decreto la reforma previsional? Mire, le reitero lo que dijo mi compañero. Nosotros abrigamos la esperanza democrática de que el gobierno, que se ha jactado de tener una virtud institucional, no sancione una medida por esa vía. Porque en realidad estaríamos frente a la violación no solamente de los derechos de los sectores más vulnerables, sino también de la vida institucional y política de este país. Ya de hecho, este blindaje alrededor del Parlamento de la Nación, de alguna manera, pone de manifiesto la naturaleza que tiene este gobierno para enfrentar los problemas sociales. Ustedes dicen que a las 0 horas podría convencer una medida de fuerza. Quedan 3 horas y media para ese momento nada más. ¿Hasta qué momento van a guardar la firma oficial del DNU o una palabra por parte del gobierno? Porque posiblemente esto no ocurra y aparezca en el boletín oficial de mañana recién el decreto publicado. ¿Hasta qué momento van a esperar una palabra del gobierno o van a decretar la medida? Mire, lo que ha resuelto la CGT, para ser concreto, es cuando nosotros estemos en conocimiento de que hay un decreto de esta naturaleza, automáticamente vamos a activar una medida de fuerza. Vale decir que si lo saca a través de un decreto de necesidad y urgencia que es publicado a la noche, como usted dice, nosotros vamos a ver cómo instrumentamos todas las medidas de fuerza a partir del día de mañana. Y vamos a convocar a partir del día lunes a todos los mecanismos activos de participación del sindicalismo argentino para profundizar la protesta. Porque esto es una falta de respeto no solamente a las tratativas que se han mantenido, sino que es una falta de respeto a las instituciones del país y además es ampliamente inconstitucional que se tomen medidas de esta naturaleza. Quiero saber cómo vivieron, porque en realidad se levantó la sesión, no hubo sesión hoy en el Congreso, los diputados no votaron en contra de la ley. No, ya lo sabemos. Justamente por eso nosotros, si ustedes recuerdan, creo que ustedes estuvieron ayer, claro, si ustedes estuvieron en el día de ayer, nosotros por eso nos declaramos en estado de sesión permanente, para ir siguiendo el pulso de los acontecimientos, el ritmo de los acontecimientos. ¿Lo ideal no sería que sesione el Congreso y que los diputados decidan si votan a favor o en contra de la ley? Miren, eso no está, esa decisión no está en nuestro poder. Que los diputados sesionen o no sesionen le corresponde al Poder Legislativo. Y en todo caso, lo que ha sucedido es que en el afán de evitar las exteriorizaciones hubo una medida exageradamente represiva que ha alcanzado a compañeros de aeronavegantes, de portuarios, de metalúrgicos, de judiciales, que se manifestaban pacíficamente y que muy lejos del perímetro del Congreso fueron reprimidos. Entonces, este es un problema que el gobierno tiene que empezar a revisar en la cabeza de la ministra de Seguridad. Tenemos 2 muertos en la Argentina ya. Hay 2 muertos en la Argentina. Y acá parece ser que primero tiran y después preguntan. Entonces, acá el gobierno que empiece a hacerse cargo
de estos desmanes y de estos desbordes que tienen las fuerzas de seguridad. Schmidt, desde otras centrales de trabajadores o sindicatos dicen que la medida de fuerza tendría que haber sido preventiva, es decir, cuando se discutía este proyecto tanto en comisión o lo informaban los legisladores oficialistas y no luego de que haya una ley o un DNU en este caso. ¿Ustedes consideran que demoraron en hacer la medida de fuerza? Hay un consejo directivo de la CGT que está elegido por todas las organizaciones gremiales de la República Argentina. Y esa conducción es la que conduce justamente los momentos, las decisiones y recibe de sus cuerpos orgánicos lo que tiene que llevar adelante. Todo lo que digan los que están fuera del Consejo Directivo de la CGT, fuera del cuerpo orgánico de la Confederación General del Trabajo, eso es una opinión más que será para los que ellos representan. El eventual paro de mañana, acá para la 26, ¿incluye movilización? Lo vamos a decidir en el curso de las sesiones porque, como ustedes habrán visto hoy, nos convocamos de nuevo de urgencia y lo vamos a hacer en el horario que requiera la situación. De modo tal que no descartamos que haya también movilizaciones frente a todo eso, como lo hicimos en el día de hoy. Perdón, Lo que salva. No sé si sabe que me acaba de informar hace un minuto que el ministro fue firmado por todos los ministros y nos vamos por el presidente. Sí, por los ministros. En ese caso, si el presidente no pasa nada y la CGT implementara este paro que acaban de anunciar, ¿sería por 24 horas? Sería por 24 horas y el lunes habría convocatoria a todos los mecanismos de participación de la CGT para verlo. Si está confirmado. Los ministros ya firmaron, el presidente no. El presidente también lo tiene. La última cosa. Si la reacción del gobierno ante la primera reforma, en este caso la previsional, es esta, ¿qué esperan ustedes como CGT para las próximas reformas que quiere implementar el gobierno? ¿Y cómo van a reaccionar ustedes teniendo en cuenta que ellos dicen que están todas las reformas concatenadas? Bueno, una respuesta a todo eso ha sido dada en el día de hoy. Primero. Otra respuesta a todo eso es el hecho de que el marco de confianza que pretende generar el gobierno parece que funciona para un determinado segmento de la sociedad y no para el resto. Porque en esta casa vinieron hombres del Poder Ejecutivo y manifestaron que las reformas iban a tener otro tono y otro trazado, y resulta que ahora están concatenadas con lo tributario, con lo previsional, y que todavía todo lo que aparece como una gran nebulosa, lo laboral, está allí en el candelero. De modo tal que nosotros vamos a responder con la seriedad que lo hemos hecho, porque siempre hemos hablado a cara descubierta con los funcionarios del gobierno y le hemos manifestado cuáles eran nuestros límites. Y quiero decirles concretamente, cuando terminó el Comité Central Confederal en la sede de la Fraternidad, nosotros dijimos 3 cosas que se las vuelvo a repetir, porque acá hay cronistas que eso no lo registran. Nosotros dijimos, ley de contrato de trabajo, modelo de obras sociales, convenciones colectivas de jerarquía internacional y ultraactividad. Eso era para nosotros el límite que no estábamos dispuestos a resignar, y eso es lo que hemos mantenido. Entonces sería bueno que los cronistas a esto lo registren. Un dato tiene que ver con la reforma tributaria. No puede pasar, no puede salir por DNU ese dato. ¿Puede llegar a haber una conferencia hoy más tarde en caso de que Macri dé una marcha atrás? Digo, ¿ustedes van a informar en alguna conferencia alguna nueva decisión o será por vía mail o gacetilla? Si no hay DNU, mañana nos volveremos a reunir y seguiremos evaluando cómo seguir. Gracias, compañeros. Bueno, dice Luciana, hasta ahí la palabra de los integrantes de la CGT. Fueron claros, si hay firma de DNU, si Macri firma el decreto, habrá paro. Si no lo firma, no hay medida de fuerza durante la jornada de mañana. En un punto es un poco confuso, porque no sabemos en qué momento puede Macri firmar este DNU. Así que hay que esperar hasta mañana, o al menos hasta las 0 de hoy, para ver qué decide la CGT. Gracias, Lucila. Nosotros dijimos antes que íbamos a ser responsables con la información con la que contábamos, justamente porque son tiempos muy volátiles y son horas difíciles, y Darío está gestionando algunos datos que son públicos. De hecho, no fuimos nosotros solos
quienes dijimos esa información, sino que había tomado todo el público, porque esa posibilidad, dijimos nosotros aquí, era concreta, y es más, el decreto como proyecto existe y existió. El decreto salió de esa reunión donde estaba Mauricio Macri con los ministros, firmado, aceptado por Mauricio Macri, pero con la frase o con la consigna de convencer a Carrió. Les está frenando eso la emisión, que salga la reforma por decreto. Lo cierto es que se firmó con un cambio de fórmula y un bono compensatorio en marzo, a priori solo en marzo, en caso de no poder comunicarse con Carrió o de no poder convencer a una parte importante del bloque Cambiemos. Todavía no han podido hablar con ella. Todavía no han podido hablar con ella. Sería al referéndum de Carrió, lo cual es lamentable, ¿no? Lo que pasa es que ella hizo pública su posición, claro, en cuanto se filtró la información. Claro, pero ¿en qué tiempo lo escribieron? ¿En cuánto tiempo lo pensaron? Porque esto va a ir a la justicia. Acá rige la división de poderes, acá había convocatorias extraordinarias, se reunió el Senado, aprobó una ley, la mandó a diputados. El presidente está teniendo la suma del poder público, dejando de lado al Congreso, que